es cuestión de simplemente alguien dando la orden desde el Palacio de Carondelet, y los asambleístas del país lo que hacen es cumplir esa orden. Ahora, están en un proceso de designación de nuevas autoridades, nuevas comisiones. ¿Cómo se están manejando al interior estas designaciones? Comenzando por el tema de un nuevo presidente para la Asamblea. Se habla de una reelección del arquitecto Cordero, se habla de nombres o se barajan nombres como César Rodríguez o de otros independientes, o también como de mujeres participantes como la asambleísta Nieves. Mire, Luis y ecuatorianos, aquí en la Asamblea Nacional no hay para qué cegarnos ni cerrar los ojos. La realidad está a la vista. Sabemos de que Alianza País va a seguir manejando la Asamblea Nacional. Tiene una mayoría de 52 votos, más ciertos grupos móviles que hoy se llaman independientes, que posiblemente negocien con ellos y tendrán una mayoría. Las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional seguirán siendo entre ellos que se peleen. Y vean quién es, o es César Rodríguez, o es el mismo Fernando Cordero, o es el Casinelli, o cualquier otro. ¿Y ustedes a quién le apuestan? A ninguno. ¿Y por qué candidato tenían? Vea, ¿O a quién respaldaban? No respaldamos a ninguno. Entonces no hay candidatos en la Asamblea. Sí hay candidatos. Ya, de hecho hay candidatos, pero en nuestro caso como asambleístas de Pachacuti no respaldamos a ningún asambleísta de ese país. Creemos de que debe ser más democrático y tienen que ceder el espacio para que vaya otra. ¿Qué nombres hubieran sido si no estaban de Alianza País? Vea, no hemos pensado en nombres. Entonces todavía no hay una posición clara. Es que, Luis, no hemos pensado en nombres porque no hay necesidad de pensar en nombres, porque hay allá una decisión completamente firme y tomada en la Asamblea Nacional. O sea, ¿para qué vamos a pensar en nombres si ya en la Asamblea Nacional las cosas están dadas? Sabemos que hay independientes móviles que van a vender por cualquier cosa su voto. Y finalmente tendrán teniendo la mayoría el gobierno nacional, como siempre sucedió en la Asamblea Nacional. ¿Para qué estamos pensando en nombres? Entonces están pensando en comisiones. Ni siquiera en comisiones. Cambiar no hemos tenido interés en otras comisiones. Mire, Luis, no hemos tenido, en 2 años que han pasado, no hemos tenido ninguna presidencia, ni siquiera una vicepresidencia, ninguna comisión, en nuestro caso, como asambleístas de Pachacuti. A menos, solamente en la única comisión de derechos colectivos, que apenas son 3 los integrantes, que no han querido integrar más en esa comisión. O sea, no hemos tenido la ventaja nosotros como miembros de Pachacuti de estar en alguna comisión, ni siquiera integrando como vicepresidentes de las mismas. Por lo tanto, no nos preocupa. Y desde ese espacio donde estamos acá, como soldados rasos, como asambleístas, estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución y vamos a seguir cumpliendo hasta los últimos minutos que nos corresponde estar en esa función. ¿De qué sirve este soldado raso si en la Asamblea no hacen nada y del otro lado tampoco le impiden hacer? Luis, nuestra función es cumplir, nuestra obligación es cumplir con lo que nos dice la propia Constitución. Más allá de lo que podamos hacer, no podamos hacer. Lo más triste y lamentable sería para el país de que nosotros, conociendo hechos lamentables como en el caso de la selección del nuevo fiscal o en otros casos de corrupción, no digamos absolutamente nada y nos convirtamos en cómplices y encubridores. Sume no reste, si no puede ante el enemigo, súmese al enemigo, hay unas frases, ¿no? Vea, en nuestro caso no es así. Nosotros no creo que tenemos que sumarnos al enemigo, sino simplemente seguir diciendo la verdad y seguir actuando en base a lo que nos dicen nuestros principios, nuestros valores y sobre todo la Constitución y las leyes de la República. ¿Y qué temas quedan pendientes o con qué temas piensan trabajar después de esa vacancia legislativa que puede darse una vez tomadas las designaciones de autoridades? En mi caso yo voy a seguir fiscalizando con toda la fuerza, seguir informando al país lo que está pasando. Voy a seguir denunciando penalmente lo que está pasando en el país. Con respecto al caso Oxy, tenemos muchísimos casos. ¿Qué pasa en el Oxy? El caso Oxy es un caso emblemático de corrupción en el país, que nace precisamente del caso de Palo Azul. Mire usted, Luis, en el caso de Palo Azul implicado el doctor Chiriboga, donde el país pierde más de 2.000 millones de dólares, trae cola. Gracias al caso de Palo Azul, la Oxy nos demanda en el CIADI y también nos va a ganar más de 2.000 millones de dólares en el CIADI. O sea, Luis, casos completamente terribles que han pasado en el país, implicado el doctor Chiriboga, investigado por la Fiscalía General del Estado, y hoy lo van a nombrar Fiscal General del Estado. ¿Está de acuerdo usted con eso? Yo al menos no, Luis. Y si tengo que hacer lo último y plantearme una acción de protección ante cualquier juez constitucional de la República, lo voy a hacer. Voy a pelear hasta las últimas consecuencias con tal de que este doctor, que carece de total probidad, no llegue a ser fiscal de los ecuatorianos y ecuatorianas. Se habla de diálogos al interior de la Asamblea. ¿Pueden darse estos diálogos que han venido retomando en el tema de la ley de comunicación, como que ha habido esa apertura, ese diálogo entre el sector de la oposición y Alianza País? ¿Puede manejarse ese diálogo de usted frente al otro sector del país para entablar ese juicio que tanto habla asambleísta? Vea, no solamente diálogos, siempre hemos estado nosotros pendientes y hemos dicho, dialoguemos, conversemos y hagamos leyes en beneficio del país. ¿Sabe cuál es el problema, Luis? Y en la ley de comunicación, ¿sabe cuál es el grave problema que tenemos? Es de que aún
En la ley de comunicación no hay independencia para trabajar en la Asamblea Nacional. Aún se pretende, a cuento de regular la programación, controlar a los medios de comunicación. Y a través de aquello, lo que se pretende aquí en el país, simplemente es callar la voz de protesta y seguir tapando los actos de corrupción. Que nadie diga nada de lo que está pasando en el país. Quieren callar la libertad de expresión, Luis. Ese es el punto. Ese es el problema. ¿Por qué cree que no pueden llegar en consenso o acuerdos en esa comisión tan pequeña que son 11 integrantes? Menos vamos a llegar a acuerdos 124 asambleístas. En su provincia el tema minero. Completamente difícil. ¿Qué va a pasar de aquí a futuro? Difícil. ¿Cómo le miran ese futuro? Ni siquiera tan futuro, es completamente cercano. Usted sabe demasiado de que en los próximos días, en este mes, ya pretende el ministro Wilson Pastor firmar los más grandes contratos mineros en la región sur de la Amazonía, en la provincia de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Entregar las reservas más grandes del país, ecuatorianos y ecuatorianos. No es posible de que el ministro Wilson Pastor y el presidente de la República ya digan de que existe en recursos minerales más de 250 mil millones de dólares. Y Wilson Pastor dice chistosamente ante el país de que 4 mil millones de dólares recibiría el Estado ecuatoriano en 10 años. ¿Eso qué refleja? Oiga, que se van a llevar todo el recurso de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos eso? El beneficio no será para Clever Jiménez, ni para Pachacuti, ni para la provincia de Zamora Chinchipe. El producto, el recurso natural que se encuentra en Zamora Chinchipe es de los 14 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Exijamos ecuatorianos de que al menos negociemos con nuestros recursos de manera correcta para que quede lo que le corresponde al país, en base a lo que dice el artículo 408 de la Constitución. No permitamos que hagan lo que hicieron con el petróleo con nuestras minas. No permitamos que se sigan... Pero en su provincia ya no hay, o sigue dándose, o continúa en ese registro de la minería artesanal, más bien una minería amplia, donde puede sacar los recursos. Han llegado a procesos de acuerdos, recordemos lo que pasó años atrás. Vea, Luis, es puro cuento de la minería artesanal y de la pequeña minería. Al gobierno lo que le interesa es desalojar, terminar con los pequeños mineros, con los mineros artesanales y dejar el camino libre para esas áreas mineras, entregarles a las compañías transnacionales. Ese es el punto, entregarles a los nuevos inversionistas en el país, que son los chinos. Pero inversionistas ¿para quién? No para el país, para ellos, porque vendrán, invertirán, sacarán el recurso, se llevarán incluso a refinar en otro país, en Chile, en Canadá o posiblemente en la China. Y nosotros simplemente veremos volar el cobre, el oro, la plata y otros recursos naturales que ni siquiera han sido todavía dichos. ¿Qué están haciendo desde la Asamblea ahí para defender esos recursos? Pues que conocen la situación muy de cerca. El problema gravísimo que tenemos es la ley de minas, una ley nefasta que se hizo en el año 2009 por ese congresillo legislativo. Ese es el problema gravísimo. Yo he presentado un proyecto de reforma de la ley de minas, pero hasta el día de hoy se encuentra ese proyecto reformatorio de la ley de minas en la Comisión de la Biodiversidad. Ayer nos convocó la presidenta Rosana Alvarado para que ya votemos para primer debate este proyecto de minas. Resultó que ayer no hubo el quórum necesario para poder instalarnos en sesión. Espero que nos convoque para el día de mañana. Pero lo triste de todo esto es de que ya en días anteriores llegó el viceministro de Minas a pedirle a la comisión de que se archive el proyecto, porque el proyecto se va en contra de lo que está trabajando el gobierno, en contra de los grandes proyectos que ya tiene para emprender el gobierno nacional. O sea, no están pensando en el país, no están pensando en la patria, están pensando en los proyectos que hoy tiene este gobierno para poder sacar algún recurso y poder seguir manteniendo y seguir insultando a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y continuamos mirando una asamblea dividida. Terrible, terrible, porque no podemos ponernos de acuerdo por los grandes problemas que tiene la patria ecuatoriana. Muy bien, yo quiero agradecer la presencia en esta mañana de el asambleísta Clever Jiménez por Pachacuti.